Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Hoy me siento sumamente cansada, pero al mismo tiempo sumamente contenta. Y te voy a comentar por qué. Hace algunos meses le comentaba a una amiga que también escucha mi podcast. En realidad, ella es una de esas 5 mamás por lo cual yo comencé este podcast. Yo le comentaba a ella que siempre había querido hacer mi propia agenda desde cero. Es que siempre compraba una y tenía que hacer malabares para adaptarla al método de Charlotte Mason. Así que me decidí a hacerla esta semana. Mis hijas me han enseñado un poco de cómo diseñar diferentes cosas. Así que con lo poco que he aprendido, lo intenté y lo logré. Bueno, te comento todo esto para decirte que quiero compartir contigo esta agenda. Porque no solo quiero ayudarte dándote la información y el principio y que tú lo puedes aplicar en tu casa, sino que también quisiera darte una herramienta para poder organizar todo lo que has aprendido. Porque personalmente la organización ha sido fundamental para mi educación en casa. Ya que son tantos libros, ideas y recursos que muchas veces cargan mi mente si no las pongo en papel. Han sido días cansados porque la hice primero en inglés para mi uso personal y luego tuve que hacer otra en español. Y había momentos que me levantaba de mi escritorio y no sabía ni en qué idioma hablaba. Mi mente estaba agotada. Pero estoy contenta que voy a poder ayudar a muchas mamás en Latinoamérica a poder organizarse mejor si quieren seguir este hermoso método. Hoy quiero llevarte a través de esta agenda, página por página, y te voy a enseñar cómo yo hago todos los años mi agenda. Pero antes de comenzar, quiero decirte algunas cosas importantes. Primero, esta agenda es totalmente gratis para todas las mamás que se han suscrito a mi página. Este es un simple detalle para decirte gracias por suscribirte y querer seguir este podcast. Aquí quiero aclarar que no es para las personas que están suscritas a mi canal de YouTube, sino a mi página educandoencasapodcast.com. Si ya lo hiciste, esta agenda la recibirás en tu correo y dice ya salió un nuevo episodio y el nombre es Mi Agenda Escolar. Si no lo recibiste, por favor mira en tu correo no deseado o como le llame tu servicio de correo electrónico. A algunas personas les está llegando allí. Si no te has suscrito a mi página y deseas tener esta agenda, lo único que tienes que hacer es entrar a mi página y suscribirte. Automáticamente la recibirás en tu correo que dice bienvenida. En cualquiera de estos dos correos recibirás una copia en inglés y una en español. Las dos son idénticas. La única diferencia es el idioma. Segundo, yo no soy diseñadora gráfica, así que no esperes algo impresionantemente ilustrado. Traté de hacerla lo más bonita posible, pero que lleve todo lo que yo necesitaba. Tercero, esta agenda es una que yo voy a imprimir y poner en una carpeta. La carpeta que yo uso es una plástica transparente fuerte pero flexible, porque yo la uso todos los días. Te dejaré una muestra de ella en mi página web. La encontrarás en el área de libros en inglés que dice School Supplies. Cuarto, esta agenda es mi agenda personal, así que tiene un toque femenino. Solo 2 páginas de esta agenda yo imprimo doble, una para mí y una para mis hijas. Como sé que no todas las familias tienen niñas, diseñé estas 2 hojas también para niños varones. Luego te diré cuáles son. Y por último, sea que escojas hacer esta agenda o cualquier otra que tú desees, algo importante es que siempre comiences con una oración. Y tú me dirás, pero Katy, hasta para hacer una agenda tú oras. Y te quiero decir que sí. Porque para mí el educar en casa es un llamado de Dios. Y su palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Solo Dios conoce el futuro de mis hijas y los dones y talentos que Él les ha dado. Solo Dios sabe qué es lo que Él quiere que mis hijas aprendan este año. Además, me acuerdo que en 2 años diferentes traté de hacerlo sin orar. Y como que la mente la tenía en blanco y no sabía qué escribir y tenía como una ansiedad porque no sabía qué enseñar a mis hijas. Y me acuerdo que en un momento salí de mi escritorio y escuché esa vocecita en mi mente. ¿Ya oraste? Y yo dije, no he orado. Y corrí a orar. Y les puedo decir que luego de orar se me iba la ansiedad y me faltaba papel para escribir todo lo que quería enseñar a mis hijas.
Les comento esto porque mientras pasen los años y tengamos más experiencia y sin tantas dudas y temores, y quizás nos sintamos confiadas que podemos hacerlo solas, pero no cometas ese error. Al contrario, que cada año dependas más de Dios para que Él pueda usarte para hacer su voluntad en la vida de tus hijos. Bueno, ahora quiero pedirte que pongas pausa al audio y descargues el PDF que recibiste, porque así puedes tú ir conmigo viendo cada página. ¿Ya la tienes enfrente? Perfecto. Entonces, comencemos. Voy a ir a la primera página. Tengan un poquito de paciencia porque tengo que ir ahora a mi computadora y ir viendo con ustedes la página. Ok, la primera página dice Agenda Escolar de la Familia. En inglés dice la rayita Homeschool Planner. Entonces tú pones allí el apellido de tu familia. Yo voy a poner Agenda Escolar de la Familia Rodríguez. Voy a ir en la agenda en español. Luego tú vas a tu mano derecha un cuadro que dice foto de familia. Aquí nosotros nos gusta poner una foto de familia y ver cada año cómo vamos creciendo. Bueno, cómo van creciendo mis hijas. Mi esposo y yo ya no crecemos más. La segunda hoja dice Agenda Escolar de la Familia. Una raya para poner el apellido de tu familia, pero sin el cuadro para la foto, para familias que quizás no quieran poner una foto. La tercera página es una frase de la señora Mason. Las que ya han escuchado todos o muchos de los episodios saben que me encantan las citas o frases, así que en casi todas las hojas encontrarás al final una cita que va de acuerdo a ese tema. La mayoría son de Charles Mason, pero no todas. Te diré alguna de ellas mientras vaya leyendo las hojas, pero no todas. Que la página siguiente dice Agenda Escolar, año, una raya. Aquí yo pongo el año escolar que yo voy a hacer. Este año voy a poner 2020-2021. Luego abajo vas a encontrar que dice Biblia, Historia, Geografía. Antes de esto quiero decirte que lo que yo hago es un cuadro completo de lo que quiero enseñar y luego lo desgloso. O sea que en estas próximas páginas tú vas a encontrar como un cuadro completo, un enfoque completo, del cual después voy a desglosar. Así que aquí comienzo con la Biblia, Historia y Geografía. Acuérdate que yo te he comentado que yo hago historia con Biblia y Geografía, las tres juntas. Y aquí lo que yo pongo es la época. Por ejemplo, si yo voy a estudiar en Biblia de Génesis hasta Deuteronomio, yo voy a estudiar en historia creación hasta el Egipto antiguo. Si yo voy a estudiar Josué hasta Malaquías, voy a estudiar Grecia. Entonces pondré en época, voy a poner la historia antigua. Si voy a estudiar de Mateo a Hechos, voy a estudiar entonces en historia Roma. Si voy a estudiar la Edad Media y la Reforma, voy a estudiar las epístolas, como también si voy a estudiar el tiempo moderno y el contemporáneo, también estudio las epístolas y muchas veces también la uno con los evangelios. Entonces aquí yo voy a estudiar este año con mis hijas, vamos a estudiar la Edad Moderna, el comienzo de la Edad Moderna. Y eso es lo que voy a poner entonces en época. Luego entonces en la Biblia yo voy a estudiar las epístolas, pero también con mi hija más pequeña voy a estudiar los evangelios. Más abajo dice recursos. Aquí donde yo pongo todos los recursos que voy a necesitar para este estudio de la Biblia. Hay un lugar muy bueno que no creo que te he comentado, se llama Bible Project. Lo tienen en español, está en YouTube. Son muy buenos para tu estudio de los libros de la Biblia. También puedo poner un comentario o algunos mapas de la Biblia del cual yo voy a estar estudiando. Todos los recursos que voy a utilizar yo los pongo allí. Luego dice historia. Yo utilizo un libro principal para historia, aunque yo uso otros libros adicionales, pero tengo un libro principal. Este es el libro que yo pongo aquí. Luego geografía. Conforme a lo que yo voy estudiando de la época y la historia y la Biblia, entonces vamos estudiando también la geografía de esos países. Como recurso puedo poner Ceterra, además de cualquier otro libro vivo que encuentre para ese tiempo. La siguiente hoja dice estudios de enriquecimiento familiar. Aquí vas a encontrar poesía. Aquí al lado ves que dice poeta y libro. Yo escribo ahí el poeta que voy a estudiar este año y el libro que voy a utilizar. Luego dice himnos. Escribo el libro o recurso que voy a utilizar para el estudio de estos himnos.
Solamente quiero hacer un paréntesis aquí para decirte que encontré una página web en español muy buena donde encontrarás la historia de los himnos, la letra, la partitura, la música, videos de más de 70 himnos. De verdad que está lindísima. La pondré en mi página web con el nombre Himnos. Estudio del arte. Aquí yo escribo el artista que voy a estudiar cada trimestre. Si tú ves, dice artista trimestre 1, 2 y 3. Yo escribo el nombre del artista que voy a hacer. Y por último, Shakespeare. Yo escribo la obra que yo voy a estudiar este año. La siguiente hoja dice música. Dice compositor trimestre 1, igual 2 y 3. Yo escribo el nombre del compositor que yo voy a estudiar este año. Carácter y hábitos y buenos modales. Voy a escribir el enfoque, cuál es el carácter o hábito que yo me voy a enfocar el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Y por último, el idioma extranjero. ¿Qué idioma yo voy a estudiar? Como les comenté, yo cojo español. Pero lo puse allí para que lo tengan. La siguiente hoja dice nombre del estudiante. Yo escribo el nombre del estudiante y el grado. Aquí también entonces vas a ver que dice lenguaje copiado dictado. Yo pongo allí el libro que este estudiante va a utilizar para lenguaje, para copiado o dictado. Luego dice matemáticas. Voy a escribir el nombre del libro que voy a utilizar. Ciencia. Voy a escribir el enfoque que yo voy a dar en cada trimestre. Por ejemplo, si el enfoque va a ser el primer trimestre sobre los pájaros, voy a poner pájaros. Si va a ser el segundo trimestre sobre astronomía, voy a poner astronomía. Y así diferentes cosas. La cita que te puse aquí es: un niño observador debe ponerse en el camino de las cosas que valen la pena observar. Charles Mason. Sigo la siguiente página donde también tendrás el nombre del estudiante porque siguen las materias. Cada hoja está enumerada con un número hacia adelante. Las hojas que son para el estudiante están enumeradas por página. Aquí vas a encontrar literatura, donde escribo el libro de ese trimestre que voy a estudiar. Y así sucesivamente el trimestre 2 y el trimestre 3. Carácter y hábitos. Aunque yo puse en las páginas anteriores donde te digo que hago el cuadro completo, le pongo aquí también en el del niño individual porque para mí, que tengo hijas mayores y una hija más pequeña, tengo que muchas veces los hábitos que ya he hecho con mis dos hijas mayores, ya no necesito hacerlo otra vez, entonces voy a hacer otro hábito con mi hija más pequeña. Por eso los puse aquí. Pero cuando mis dos hijas mayores estaban pequeñas, yo hacía el mismo hábito para todas. La tercera hoja del estudiante dice poesía. Aquí yo escribo el nombre del poema que mis hijas se van a memorizar cada trimestre. Lo siguiente dice manualidades y arte. Aquí yo pongo el enfoque, cuál es la manualidad que yo me voy a enfocar cada trimestre o recursos que quizás quiera usar. Y el último es educación física, algún deporte o alguna danza que mis hijas quieran hacer este año. La siguiente página dice libros o recursos que usaré para. Entonces aquí voy a escribir todos los recursos que voy a utilizar para historia, los libros y recursos que usaré para historia. Aunque yo uso un libro principal, yo uso también muchos libros que voy a leerle a mis hijas aparte del libro principal. Así que aquí escribiré todos esos libros. Al igual, mis otras dos hijas mayores van a tener aquí los libros que ellas van a leer solas, pero que de estos libros sí me tienen que dar narraciones. La siguiente página dice libros o recursos que usaré para estudio del arte. Aquí yo escribo el nombre del artista y escribo abajo todos los libros y recursos que voy a usar para estudiar este artista y las obras. La cita que decidí poner aquí dice: todo niño debería salir de la escuela con al menos un par de cientos de cuadros de grandes maestros colgados permanentemente en los pasillos de su imaginación. Charles Mason. La siguiente hoja dice libros o recursos que usaré para carácter, hábitos y buenos modales. Igual aquí pongo el trimestre primero, voy a poner el hábito que voy a hacer y abajo voy a escribir todos los recursos y libros que usaré para ese hábito. La siguiente página dice libros o recursos que usaré para música. Pongo el compositor y todos los libros y recursos que usaré para eso. La cita que escogí aquí dice: deja que los niños escuchen buena música tan a menudo como sea posible. Charles Mason. La siguiente página dice libros o recursos que usaré para ciencia. Aquí escribo todos los libros y recursos que usaré para estudiar el enfoque que puse en las primeras hojas. Por ejemplo, como te dije,
Una de ellas quizás sea los pájaros. Entonces aquí voy a escribir en el primer trimestre todos los libros que voy a usar para el estudio de los pájaros. La siguiente hoja dice libros o recursos que usaré para experimentos de ciencia. Aquí pongo todos los libros que quizás vaya a escoger para hacer algunos experimentos, como también las cosas que me faltan comprar para estos experimentos. La siguiente página dice libros o recursos que usaré para manualidades y creatividad. En esta página escribo los libros y también recursos que usaré para hacer las diferentes manualidades y creatividad con mis hijas. La siguiente página dice libros o recursos que usaré para Shakespeare. Aquí también pongo la obra que voy a estudiar y pongo todos los libros y recursos que usaré con ellas. Yo solamente hago una obra al año, así que simplemente cambio diferentes quizás recursos o libros en cada trimestre. Estudiamos una sola obra. Aquí te dejo la siguiente hoja, es una hoja que simplemente está en blanco donde tú puedas poner cualquier otra materia que quizás tú quieras utilizar. La siguiente hoja dice ideas para el estudio de la naturaleza. Aquí donde yo pongo diferentes ideas que quiero utilizar en ese trimestre. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos en septiembre comienzan a cambiar, septiembre-octubre comienzan a cambiar los colores de los árboles. Así que casi siempre estudiamos sobre las hojas y los cambios de los colores, cosas como esas. Es un ejemplo. Entonces lo escribo aquí. La siguiente hoja dice ideas para excursiones. Aquí donde escribo ideas que tengo para poder ir a alguna excursión como el museo, como un zoológico, etc. La cita que escogí para esta hoja dice: nunca estés dentro de las puertas cuando puedes estar afuera. Charles Mason. Como te dije, no te he leído todas las citas, tú las tienes allí. La siguiente hoja dice horario diario con el estudiante y el grado. Yo escribo el nombre del estudiante y el grado que está. Luego dice hora y tiene los días de la semana. Yo lo dejé en blanco a propósito porque yo no sé qué horario tú tengas. Yo lo hago cada media hora, pero preferí dejarlo en blanco porque así tú puedes poner tus propias horas. El lema que puse aquí, porque esta es una de las páginas que yo le imprimo a mis hijas, dice: yo soy, yo puedo, yo debo, yo lo haré. Esta es la página que también te digo que diseñé una para niños varones. La siguiente página dice lista de libros para. Esta hoja yo la utilizo para poner los libros extras que mis hijas van a leer, pero que de ellos yo no les voy a pedir una narración. Por ejemplo, en Biblia quizás un devocional personal que ellas hagan antes de comenzar clase. En literatura todos los otros libros que ellas quieran leer, igual en historia, ciencia. Arte y música no lo hago con mi hija más pequeña, pero sí con mis hijas mayores. Ellas sí leen otros libros aparte de arte y música y los escribiré allí. La siguiente hoja dice lista de libros para, y la dejé en blanco para que tú, si la necesitas, puedas poner tus propias materias. Igual hice una para niños varones de esta hoja, porque esta es la otra hoja que yo les imprimo a mis hijas. La siguiente hoja dice versos para memorizar, primer trimestre, y dice el nombre del estudiante, o sea, tienes que escribir el nombre del estudiante. Yo escribo el nombre del estudiante y pongo los versos bíblicos que van a estudiar, que se van a memorizar ese trimestre. No pongo todo el verso bíblico, solamente pongo, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1, versos del 1 al 5, un ejemplo. Luego yo entonces, después, escribo los versos en una hoja, los imprimo junto con los poemas, los engrampo y los tengo para cada niña. Así vas a tener el del segundo trimestre y luego vas a ver el del tercer trimestre. Bueno, ahora vamos a ver la hoja que dice reporte trimestral. Okay, ¿por qué yo le llamo reporte trimestral? Realmente este es el examen o test trimestral de mis hijas, donde yo escribo aquí el nombre de ellas, escribo, tú ves a un lado está el signo del número, escribo el trimestre que estoy haciendo para ese reporte. Realmente este es un examen trimestral o test trimestral, pero no me gusta ponerle ese nombre porque recuerda que estos exámenes o test no son iguales a los que estamos acostumbrados en las escuelas, los cuales son para tener una nota y pasar de grado. Los test o exámenes para Charles Mason eran parte natural del aprendizaje para evaluar qué pensamientos e ideas se estaban convirtiendo en parte del niño. Este es un proceso agradable que respeta al niño como persona y reconoce el esfuerzo del niño. Este examen se hace en la última semana del trimestre. En vez de hacer su clase habitual, esa semana conforme se dan las materias, se toman estos exámenes. Si
Si tú puedes ver, a tu mano izquierda dice materia y a tu mano derecha dice narración, comentarios. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Yo escribo la narración de cada una de las materias de las cuales yo le he hecho a mis hijas y abajo escribo el comentario que después de haber hecho esa narración creo que debo escribir. Te voy a dar un pequeño ejemplo, aunque ya yo te he hablado de estos exámenes anteriormente en otros episodios, pero quiero darte un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en lenguaje. Si mi niño está pequeñito, le puedo decir, léeme estas sílabas. Si está un poquito más grande, le puedo decir, léeme este párrafo de este libro. O escríbeme este párrafo lo mejor que puedas. Si ya está un poquito más grande y ya sabe algo de gramática, le puedo decir, dime cuál es el sujeto y el predicado de esta oración. O cuál es el verbo en esta oración. En historia puedo decirle, déjame ver, yo voy a estudiar la historia americana este año, así que seguro le preguntaría a mi hija menor, cuéntame la historia de los peregrinos. Y así sucesivamente en las diferentes materias. Yo escribo la narración que pedí y luego conforme a la respuesta del niño pongo un simple comentario. Por ejemplo, a mi niño pequeño se le olvidó el sonido de la letra M. No me lo hizo tan bien. O si lo hizo muy bien, pongo perfecto. En historia, si lo hizo bien, pongo recordó detalles importantes. O si no lo hizo tan bien, pongo olvidó que ellos fueron a otro país antes de venir a América. Entonces, lo que hago con esto es que quizás en otro día en historia le digo, coméntame sobre todos los países a los cuales fueron los peregrinos antes de venir a América. Ok, creo que te dejé un buen ejemplo. Me encanta la cita que escogí aquí. Dice, cumplir con los requisitos de nivel de grado en los primeros años no es tan importante como el firme esfuerzo. Los llamados florecimientos tardíos, entre comillas, son solo flores que florecen en un momento diferente. Y todos sabemos que las hermosas variedades de flores del mundo de Dios no florecen todas en la misma estación. Espero te ayude esta cita. Bueno, aquí tenemos para cada uno de los trimestres. Tú le puedes poner, están todas las materias y tú le pones el número del trimestre. La siguiente hoja dice cosas para recordar. Aquí donde yo escribo las diferentes cosas que tengo que recordar en mi mente, que no tengo que recordar en mi mente porque las quiero poner en este papel. Por ejemplo, tengo que imprimir algunas hojas de mapas de América y de Europa, porque eso es lo que vamos a ver. Entonces yo vengo y los voy a escribir aquí. Son las cosas que tengo para recordar. Igual para el segundo trimestre o el tercer trimestre, y también puse una para el próximo año escolar. Si alguna idea me viene de que, esta idea para el próximo año, la escribo allí. La cita que puse aquí dice, si los padres han criado a sus hijos para que sean grandes médicos, abogados, deportistas o músicos, pero no los han preparado para honrarlos y obedecer a Dios, han fracasado. Buddy Buchan. Ok, y por último, tengo aquí el calendario. Te quiero decir que no puse ningún calendario porque yo no sé cuál es tu calendario escolar en tu país. Por ejemplo, en mi país hay 2 años escolares, uno en la sierra y uno en la costa. Así que preferí dejarlo en blanco y que tú pusieras el calendario escolar de tu país. Espero te guste esta agenda y te sirva para organizar tu año escolar. Déjame saber qué te pareció. Para terminar, quiero agradecer por la cantidad de mensajes de mamás bendiciendo mi vida y agradeciéndome por este podcast. De verdad que muchos de esos mensajes me han conmovido. Sobre todo uno que me dice al final, por favor, sigue compartiendo y haciendo lo que haces. Que Dios me ayude a poder seguir haciéndolos. Y mi oración a Dios por este podcast es que Dios traiga a las personas que Él ha preparado sus corazones para escuchar lo que Él me ha enseñado durante estos más de 10 años. Mi oración es que Dios vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres, como habla el libro de Malaquías. Quiero decirles también que no me escucharán en 2 semanas. Desde que comencé en marzo, he estado sacando todas las semanas un nuevo episodio. Así que voy a tomar un par de semanas ya que empezamos un nuevo año escolar en mi casa. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir.
Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrarás su favorita. Adiós.